Bueno, lo único que habría que ver, sí, a lo mejor puedo grabar, sí, acá yo puedo marcar. Bueno, los chicos me estarán escuchando, supongo, ¿no? Bueno, vamos a empezar, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con esta clase de reflujo gastroesofágico. Espero que me estén escuchando todos. Está abierto, yo creo que es hasta 100 que se pueden ingresar, pero no estoy muy seguro. Además, por lo que vi recién, este sistema, esta plataforma permite 1 hora, así que no sé, vamos a ver cómo hacemos con la segunda charla, porque esta prácticamente dura 1 hora. ¿Me están escuchando bien? ¿Y alguno de... Sí, profe, se escucha. Sí, profe. Sí, perfecto. Bueno, ahora ya que me están escuchando bien, ya sabemos que me escuchan bien, entonces desactiven ustedes el micrófono, así no entran ruidos ni nada por el estilo. Bueno, vamos a empezar porque creo que es 1 hora nomás y la verdad la charla era de 2 horas. Vamos a ver cómo nos arreglamos. Bien, yo les voy a hablar entonces de enfermedad por reflujo gastroesofágico, de esofagitis ácida, alcalina, esófago de Barrett y hernia hiatal. Vamos a hacerlo lo más rápido posible. Bueno, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es una enfermedad inflamatoria crónica. Eso es un tema importante, del esófago, por supuesto. Y está originada o producida por el pasaje del contenido gástrico hacia el esófago. También puede ser contenido duodenal, que llega al estómago y luego asciende hacia el esófago. Como consecuencia del reflujo gastroesofágico crónico, aparece la esofagitis por reflujo, una patología sumamente frecuente en nuestros consultorios, tanto de clínica médica como también de gastroenterología. Esta enfermedad puede presentar remisiones y pueden esas remisiones tener de todas maneras 2 o 3 episodios durante el año, habitualmente en los cambios de estación. Eso es bastante frecuente. En realidad, esta patología por reflujo gastroesofágico se relaciona fundamentalmente por la incompetencia del esfínter esofágico inferior. Y además, por mayor periodo en tiempo, estamos hablando de la relajación del esfínter. Es decir, hay pacientes que tienen un mayor tiempo de relajación que otros o que el estado normal. Y eso condiciona que ascienda el reflujo hacia el esófago, provocando esofagitis. Hay factores de riesgo que ayudan a este reflujo gastroesofágico. Entre ellos es la obesidad, encontramos el embarazo. Ustedes saben que muchas pacientes embarazadas justamente se quejan por reflujo gastroesofágico y nosotros a las embarazadas no le podemos dar inhibidores de la bomba de protones en general. Usamos a veces, cuando hay mucho reflujo, ranitidina, que se puede usar. Bueno, ahora ya no se usa más la ranitidina, se usa la famotidina. En aquella época dábamos ranitidina, ahora damos famotidina, que sí se puede usar en el embarazo, pero en lo posible no dar nunca en los 3 primeros meses del embarazo. En general, ningún tipo de medicación hay que dar en esos 3 primeros meses. Ya después, digamos, a los 6, 8 meses, no habría tanto inconveniente. También la presencia de una hernia hiatal, generalmente por deslizamiento, es otro de los factores de riesgo que tienen muchos pacientes. La ingestión abundante de alcohol, esto también condiciona sobre todo los procesos de esofagitis en el tercio distal del esófago. El tabaco, porque la nicotina relaja el esfínter esofágico inferior. Profe. Sí. Perdón que te interrumpa, pero no está pasando el diapo. Todavía estamos en la primera. Ah, qué lástima. Y no sé cómo hacer eso, porque es como que tarda entonces el sistema. No te sabría decir yo qué hay que hacer, sinceramente. Todavía están en la primera diapositiva y no pasa. A ver qué se puede hacer. Vamos a ver. A ver.
Si no Ahí termino. Sí, pero es que tengo que poner así porque si no me deja salir. Bueno. Esta era. Esa. A ver, bueno, los chicos me parece que escucharon, así que lo que habría que hacer es pasar los diapositivos. Espera. Y, a ver ahí. A ver, vamos a, para no empezar todo de nuevo, ¿esta diapositiva la vieron ustedes? Sí, profe, sigue en la primera. Sí, profe. Bien, ¿esta también? No, profe, no estamos viendo ninguna, así que en la primera todavía. Ah, bueno. Y bueno, acá seguimos con esto, a ver si tenemos posibilidades bien de pasar todas. No, espera que no sé. A No ver, se están pasando. ¿se están pasando ahora o no? No, queda en la todo. primera. No, entonces, Profe, te recomendaría que dejes de compartir pantalla y empezar a compartir de nuevo. Sí, es lo que hicimos, pero no. hicimos eso recién, pero no. No, en ningún momento, profe, se dejó de compartir la pantalla. A ver, Por eso se tildó. a ver. Y si lo ponemos así, como está eso, en vez de ser grande, Puede ser. No para. a ver. Es que no me deja dejar de presentar. No deja dejar de presentar. No. Y voy a tener que ir el domingo voy al parque, así que voy a ir a comprarme una en la feria, que el otro día fui y estaba todavía la velita, así se bastante sopa. Mejor. Me voy a probar otra. No sé cuánto estarán igual, pero la mía ya no va más. el micrófono, ahí está. Miren, yo trato de dejar de presentar y hacer de nuevo todo, pero no me deja dejar de presentar. Yo aprieto acá en dejar de presentar, pero no pasa nada. A ver, dejar de presentar, vuelvo a hacerlo, pero no. Como para empezar de nuevo, aprieto, pero no pasa nada. No sé cómo, no queda como tildado. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, profe, Sí, se te escucha. escucho bien. ¿Alguien sabe cómo hacer esto? Porque Profe, yo- y si trata saliendo de la llamada y vuelve a entrar, no sé si es mucho lío. Bueno, cuelgo. No entiendo qué meten, como para que no se lo roben a ellos. Está muteado ahora. No, salió de la llamada. No, pero ahí está porque se lo ve en la cámara. A mí no me aparece nada. A mí tampoco. Yo lo veo ahí en la cámara, pero no se escucha. Ahí está. Ahí está. Profe, está presentando, pero se sigue sin escuchar. Ahí está. Ahí está. Ahí. A ver ahí. ¿Pasa? Pasa ahí, está, ¿la vieron esa diapositiva? ¿La No, ven? profe, sigue en la primera. Claro, no, pero ahora la voy a pasar a la segunda, ¿eh? A ver ahí. Ah, pará, eso. Ahí va. ¿La segunda la ven? No, profe. No, profe. Oh, no sé, no tengo idea qué pasa. Es que La no me verdad, deja, che. no sé qué hacer ya con eso. A ver, vamos de vuelta. Qué raro. Ahí lo está compartiendo en teoría. Ahí Ahora tendría- como que dejó de compartir igual. Claro, no estaba más presentando la pantalla. Y Ahí está. Ahí está, ahí apareció. Ahora sí. Ahí está. Pará. Y ahora entonces pongamos de nuevo la conferencia. Ahí está.
Ahí tiene que salir porque estaba recién. A ver. Ahí no ven la segunda, ¿no? Ahí ven la tercera, esa es la tercera. Yo ahí No estamos veo. viendo solamente el profesor, no se ve la pantalla. Claro, es como que apareció ahora en otra ventana, así se pasan. No. Pero si fijan la otra pantalla, capaz que. Y ahí se fue. No sé, está re. Ahí sí, profe, se ve. Ahora sí. A ver, Ahí. ¿ahí se ve bien? Sí, Sí, ahí profe. Se ve la tercera Bueno, y la posterior. esta es la tercera. A ver, pero va pasando. A ver, bueno, habíamos hablado de la incompetencia del esfínter esofágico inferior Vas a tener que tocar con ahí. mayor periodo de relajación, ¿no es cierto?, que tienen estos pacientes. Bueno, a ver, si lo paso desde acá, ¿sí? ¿Eso la ven ahora? sí, Sí, ya se no ve. hay. Sí, profe, sí. Bueno, fantástico, entonces, sigamos. Bueno, entre los factores de riesgo para el desarrollo o la presencia del reflujo gastroesofágico hablábamos de la obesidad, hablamos del embarazo, hablamos de la medicación que en lo posible en los IVP hay que tratar de no darlos durante el embarazo y sí lo podemos reemplazar por alguna famotidina de 20 miligramos en lo posible poco y le podemos agregar inclusive algún sucralfato que se usa muchísimo en la mujer embarazada para el reflujo. También hay pacientes que tienen hernias hiatales por deslizamiento y estos son factores de riesgo fundamentalmente para las esofagitis distales, la esofagitis del tercio distal del esófago. La ingestión voluminosa de alcohol, eso es importante, ocasiona muchos casos de esofagitis por reflujo, esofagitis distal. El tabaco, por la acción de la nicotina, que relaja el esfínter esofágico inferior, ocasionando mayor posibilidades de reflujo. La ingestión de grasas, porque las grasas fundamentalmente actúan a nivel del antro gástrico, retardando la evacuación del estómago y haciendo de que todo el lago gástrico tenga mayor posibilidades de refluir hacia el esófago. La menta también es relajadora del esfínter esofágico inferior. El café, que es un estimulante de la secreción ácida gástrica, y también las enfermedades que afectan directamente la motilidad en general de todo el tubo digestivo, desde la boca al ano, como por ejemplo la esclerodermia, la polimiositis, las miositis en general. Todos estos elementos son factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. De todas maneras, todos nosotros tenemos condiciones anatómicas antirreflujo, fundamentalmente la presión normal del esfínter esofágico inferior, que está entre 5 y 10 milímetros de mercurio, la compresión extrínseca del diafragma, ustedes ven acá ambos diafragmas, el derecho y el izquierdo, los hemidiafragmas, que forman el hiatus, por donde pasa el esófago y tiene que tener por lo menos estos 2 centímetros por debajo del diafragma, eso es lo normal. Justamente eso no ocurre en los pacientes que tienen hernia hiatal, porque estos 2 centímetros se van hacia arriba. También los ligamentos, que ustedes los ven aquí, tanto los gastroefrénicos como los frenoesofágicos, los gastrofrénicos o los frenoesofágicos. La presencia del ángulo de His, que es este ángulo que ustedes ven acá, que tiene que ser siempre bien agudo, y en algunas pacientes esto es bastante obtuso, es decir, que el techo gástrico cae así, y eso favorece un mayor reflujo. El segmento intraabdominal, que decíamos que son de 2 centímetros, y los pilares del diafragma, como ustedes ven acá, el pilar derecho y el pilar izquierdo del diafragma, que también son condiciones anatómicas.
ahí lo obtienen a mayor aumento, vamos a pasarlo más rápido, y también tenemos características histológicas de la mucosa esofágica normal que nos defiende contra ese reflujo. ¿De qué manera? Por el mismo epitelio escamoso pavimentoso estratificado. Estratificado quiere decir que hay, digamos, planos de células, una arriba de otra, como ven ustedes acá, en forma estratificada, justamente, y eso hace que, aunque haya un poco de reflujo desde el estómago hacia arriba, toda esa estratificación de células superficiales, el reflujo las va, digamos, facelando, se van saliendo esas células superficiales, pero desde la membrana basal, que es esta que yo le estoy marcando acá, se van generando nuevas células y se va estratificando nuevamente el epitelio. Entonces eso hace que nosotros diariamente tengamos reflujo, 4, 5, 6 episodios de reflujo por día, considerados normales, y que no tengamos afectación de la mucosa, porque justamente el epitelio estratificado del esófago hace que nosotros no tengamos ese problema. Cuando hay pacientes que tienen esofagitis por reflujo crónico de larga data, este espesor del esófago se hace menor, porque se van esfacelando todas esas capas superficiales celulares, y eso hace que entonces haya una menor cantidad, digamos, haya menor distancia entre la membrana basal y las superficiales, y partes de los protones hidrógeno del ácido clorhídrico puedan pasar a través de la membrana basal y tocar los terminales nerviosos que están acá en el tejido conjuntivo laxo, este que ustedes ven en este sector. Y eso determina ese pH ácido, un estímulo que va a ir hacia la corteza cerebral a través de los nervios vagos, por ejemplo, va llegando a la corteza cerebral y la corteza cerebral lo traduce en dolor o ardor retroesternal. Eso justamente el ardor o retroesternal, que es uno de los signos característicos que tiene la esofagitis por reflujo, es producto de los procesos de esofagitis crónica con disminución del espesor del epitelio y la llegada de protones hidrógeno a esta zona del corión, del tejido conjuntivo laxo que está ahí. Por supuesto que el epitelio entre célula y célula en este sector se defiende también por uniones interepiteliales fuertes, que son SH, o sea, sulfidrílicas, que es lo que le da la fuerza a esa unión, la microcirculación de este corión, de este tejido conjuntivo laxo, y por supuesto también las prostaglandinas que se producen en este sector y que van a estimular permanentemente la mitosis celular de esta capa estratificada de células. Así que esas son las medidas normales que tenemos de defensa desde la histología, de la parte histológica del esófago. Hay alteraciones que favorecen la presencia del reflujo. Por ejemplo, alteraciones en pacientes que tienen problemas en las glándulas salivares y tienen poca secreción. Ustedes saben que las glándulas salivares producen fundamentalmente bicarbonato y factor de crecimiento epidérmico. Este factor de crecimiento epidérmico es el que aumenta la mitosis celular, el turnover celular del epitelio esofágico y hace que justamente permanentemente se estratifique ese epitelio. También puede haber alteraciones en la evacuación gástrica distal, como hablábamos recién, en el caso de los pacientes que comen muchas grasas, pero también en los diabéticos que tienen un retardo de la evacuación gástrica justamente por alteración, neurológica. Entonces, la bomba antropíloro-duodenal en estos pacientes está afectada y no tienen un buen pasaje de los alimentos del estómago a través del píloro y hacia el duodeno. O sea que el vaciamiento gástrico en estos pacientes, en los diabéticos, está retardado. Por eso estos pacientes siempre se quejan de dispepsia. Terminan de comer y se sienten con el estómago distendido porque tienen esa a veces polineuropatía
diabética que también afecta al estómago. La disquinesia motora gastrodenal en pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares, ustedes eso lo van a ver en las salas de terapia, en todo paciente que ha tenido un accidente cerebrovascular, por supuesto en pacientes diabéticos, como decíamos recién, y en pacientes que tienen enfermedades del colágeno, como también decíamos recién. Otras alteraciones que favorecen la presencia de reflujo son el mismo volumen de la ingesta de alimentos que nosotros podamos tener. Cuanto más voluminosa es nuestra ingesta, más posibilidades de tener reflujo gastroesofágico. El volumen de la secreción salivar y gástrica también es importante. Esto se ve muy poco, yo he visto 3 en toda mi carrera nada más. Es un síndrome que se llama de Solinger y Ellison, donde hay un aumento exagerado de células parietales con mucha secreción ácida. El organismo trata de contrarrestarlo con aumento de saliva, por ejemplo, también. Hay pliegues gástricos en el cuerpo, gástricos muy importantes, de gran tamaño, digamos, en esta enfermedad, pero se ve muy poco. Presencia de reflujo duodeноgástrico, esto es importantísimo porque es de todos los días. ¿Por qué? Por esta palabrita que tenemos acá, colecistectomizados. Los pacientes colecistectomizados, especialmente las mujeres, al estar sin la vesícula, el hígado gotea bilis permanentemente las 24 horas, y ustedes saben que nosotros tenemos también movimientos antiperistálticos, es decir, no son peristaltis de arriba hacia abajo, sino que a veces tenemos al revés. Algunas veces, cuantos minutos al día tenemos movimiento antiperistáltico. Eso hace que lleve la bilis desde el duodeno, de las primeras asas incluso yeyunales, hacia el estómago, y la asociación de bilis más ácido es justamente una de las causas de esofagitis biliares, que son mucho más difíciles de tratar, dan mucho más dolor en el paciente, dolor de tipo retroesternal. Bien, sigamos. También las condiciones que favorecen la lesión en el esófago están dependientes del número de episodios de reflujo que tiene el paciente durante el día, porque yo les decía antes que entre 5 o 6 deposiciones por día, 5 o 6 episodios de reflujo por día uno puede tener, pero la gente que tiene esofagitis suele tener a veces 20, 15 episodios de reflujo por día, y eso ya condiciona una alteración en la mucosa del esófago. El tiempo de permanencia del ácido sobre el esófago es importante y por ende todo aquel paciente que tiene reflujo nocturno, al estar acostado durante la noche, 2, 3 de la mañana, tiene episodios de reflujo que quedan, al estar el paciente en forma horizontal, todo ese ácido del estómago que se fue hacia el esófago queda mucho más tiempo sobre la mucosa esofágica, y eso hace que se provoque una lesión mayor en el esófago. Entonces, el tiempo de permanencia es importante. Lo que hablábamos recién, presencia de reflujo durante el sueño, es muy importante esto. También el alto número de episodios de reflujo diurno, como decíamos al comienzo. También, ¿qué características tiene el líquido refluido? El reflujo ácido. El ácido no solamente es ácido clorhídrico, también tiene pepsina, y acá se asocia la pepsina más el ácido que provoca daño epitelial cuando el pH es menor de 4. El reflujo alcalina, la combinación de tripsina más ácido desoxicólico con un pH mayor de 6,5, y eso nos estaría dando una esofagitis alcalina, que como decíamos recién, incluso a veces es más difícil de tratar. Y la mayoría de los pacientes tienen, cuando yo hago endoscopías, veo permanentemente reflujo mixto, como es este que ustedes ven acá en la foto. Es un reflujo donde tiene ácido, como ustedes ven aquí, es amarillito, esto casi transparente, ese es el ácido clorhídrico, pero también tiene esta parte biliar verde, que está informado en el informe de la endoscopía como reflujo con características mixtas, ácido más bilis, así se informa. La anatomía patológica tiene 4 cambios importantísimos cuando el paciente tiene esofagitis por reflujo, que son informados por el anatomopatólogo.
Fundamentalmente, lo que ve el anatomopatólogo es el espesamiento de la capa basal. Esta que ustedes ven acá, bien basófila, esa es la capa basal. Y espesamiento significa que se ve mucho más azul, como ustedes ven en este sector. Y eso quiere decir que esa capa de células basales está regenerando células permanentemente. Ese es un signo que nos está diciendo que la superficie, ¿no es cierto?, en este caso estamos acá en el esófago, esta es la membrana basal y toda la parte del espesamiento, porque esto es estómago. Acá tenemos esta zona donde hay mucha cantidad de células basófilas y que nos están hablando de que evidentemente aquí hay reflujo. Lo otro es la hiperplasia papilar. ¿Qué es la hiperplasia papilar? Estas son las papilas en el estómago y también tenemos papilas acá debajo del esófago, digamos. Esa hiperplasia, el aumento en el número de papilas, yo se lo grafico a ustedes acá en el estómago, hace lo siguiente: la papila se acerca mucho más a la superficie para poder llevar sangre, para llevar flujo sanguíneo aquí. Y de esa manera, con ese flujo sanguíneo, aumenta la cantidad de oxígeno y las células basales, aquí por ejemplo en el estómago o en el esófago, tienen mayor disponibilidad de oxígeno y eso hace que tengan una buena mitosis celular, aumente la mitosis celular y el turnover celular. La presencia de eosinófilos intraepiteliales, es decir, entre estas células que vemos aquí en el esófago, hay siempre algunos eosinófilos como ustedes los ven aquí. Esos puntitos que se ven son eosinófilos, que están siempre presentes cuando hay alguna irritación inflamatoria o química en cualquier epitelio. Por ejemplo, también el bronco pulmonar. Y las células en balón, estas prácticamente son patoneumónicas de la esofagitis por reflujo. ¿Qué son las células en balón? Es como si fuera un balón de rugby. ¿Y por qué se producen esas células que ustedes ven aquí también? Se producen porque al tener mayor entrada de ácido dentro de la célula, lo que hace la célula al tener el citoplasma ácido, haber aumentado la acidificación de su citoplasma, abre los canales de agua y entra mucha cantidad de agua dentro de la célula para tratar de equilibrar ese pH ácido, para tratar de normalizarse y poder subsistir la célula. Entonces, eso hace que la célula se balonice, se hace como un balón de rugby, porque esa es la forma normal de este tipo de células. Bueno, estos 4 signos son muy importantes, los ve el anatomopatólogo y cuando ve esto, dice: esto es una esofagitis por reflujo. En el informe de la anatomía patológica que nosotros le vamos a mandar en 2 o 3 biopsias que sacamos de la región distal del esófago a través de una endoscopía digestiva. Bien, vamos a seguir. Ahí estamos. ¿Cuáles son los síntomas que tienen estos pacientes? La acidez, que es el ardor o el dolor urente en el epigastrio, también puede desplazarse bajo el esternón, cuando el paciente se inclina o flexiona el torso sobre el abdomen ante la inclinación del cuerpo, se alivia generalmente con antiácidos. Otro signo importante, los eructos frecuentes, a veces las náuseas, también pueden tener vómito estos pacientes, menos frecuentes los vómitos, pero eructos y náuseas permanentes, acidez también. Pirosis, ¿qué es la pirosis? Es la sensación de ardor retroesternal, de quemazón, producido por la estimulación de los terminales nerviosos sensitivos de las capas más profundas del epitelio esofágico. Esto es lo que yo le explicaba antes, de la sensación de ardor retroesternal y de dolor que llega a la corteza cerebral. Se llama, el término es pirosis. La regurgitación ácida, bueno, muchas veces el ácido viene como en una cascada de golpe hacia arriba, es el reflujo sin esfuerzo, viene de golpe el contenido gástrico hacia el esófago y llega a la faringe. Esa es la regurgitación ácida. Todos estos síntomas ustedes lo tienen que preguntar en un paciente que tiene esto. Por eso estos síntomas son muy importantes, estos signos y síntomas. Disfagia. Y acá es un punto muy importante. El hecho de que el paciente tenga disfagia tranquilamente puede ser una esofagitis por reflujo, pero también puede ser una sensación de atascamiento retroesternal por un problema
no espasmódico, como sería en el caso del reflujo, sino por un cáncer de esófago, por ejemplo, por una lesión orgánica. Entonces, este signo de disfagia es sumamente importante. Si ustedes ven que el paciente, para que le baje la comida en el tercio distal del esófago, que a veces se le queda medio trabado, tiene que tomar un vaso de agua, bueno, no pueden pensar solamente en una esofagitis por reflujo, tienen que pensar que el paciente puede tener un cáncer e inmediatamente lo tienen que mandar a una endoscopía. La odinofagia. Sí. ¿Divertículo también? ¿Cómo? Un divertículo. Bueno, puede haber divertículos, sobre todo los divertículos, por ejemplo, del tercio medio del esófago, son divertículos hay divertículos de tracción y de pulsión. Los divertículos de tracción son, por ejemplo, los que están en la mitad del esófago, y abajo son generalmente de pulsión. ¿Por qué? Porque justamente el paciente puede tener disfagia, entonces acumula alimentos en esa zona, en una zona débil de la pared se puede formar un divertículo. Esos son los de la zona baja del esófago, se llaman divertículos de pulsión. También tenemos el divertículo de Zenker, arriba, que es un divertículo combinado, en general de pulsión y más que nada de pulsión. Lo que pasa es que después de un tiempo del proceso inflamatorio se hace de tracción también, pero primero es de pulsión en la zona del triángulo de Leimer, que es una zona débil en la zona de la faringe posterior. Pero eso es, lo que estamos hablando aquí es otra cosa. Yo te lo aclaro, pero de todas maneras acá lo importante son estos síntomas que tiene la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y este también es muy importante. La ronquera o cambios de voz. Irritación de la garganta por el reflujo que llega a la faringe. Los pacientes tienen tos generalmente a la mañana, tos matinal. Pueden tener sibilancias también. ¿Por qué? Porque el paciente anciano duerme a veces de un solo lado porque se moviliza poco en la cama y entonces el reflujo le va a un solo lado, puede llegar al pulmón y ocasionar una neumopatía por ácido, y si no llega al pulmón, irrita el árbol bronquial y eso provoca también tos en esos pacientes, y si llega al pulmón pueden incluso provocar sibilancia en los bronquios menores y roncus también en los bronquios fuentes. La ronquera o cambio de voz es muy importante, eso se llama disfonía matinal, y todos los pacientes que tienen disfonía matinal, primer diagnóstico para pensar es una enfermedad por reflujo. Después tienen que pensar en trastorno de la laringe, por supuesto, hay que ver si no tiene nódulos, si no tiene un cáncer de laringe el paciente. Pero la ronquera con cambios en la voz y esas disfonías son muy frecuentes en los pacientes con enfermedad por reflujo. Y la ciarrea también es importante porque todo esto tiene un mecanismo de defensa, que es el aumento en la secreción salivar en los pacientes, porque si tiene reflujo de ácido que le llega a la garganta, es lógico que las glándulas salivares, ¿no es cierto?, tanto las submaxilares como la parótida, secreten gran cantidad de saliva para tratar de compensar esa acidez que tiene el paciente y que le llega a la faringe, y ya vamos a ver después el tema de las cuerdas vocales, que es muy interesante. Dolor torácico. Estas son manifestaciones clínicas extraesofágicas. El dolor torácico con irradiaciones a los hombros o a la espalda, en la zona bien, digamos, del apéndice sifoide hacia atrás. Ahí esa es la zona de dolor hacia la columna, y hacia ambos hombros, derecho e izquierdo. Disfonía, tos, carraspera matinal, eso ya lo habíamos hablado recién. La laringitis erosiva posterior, justamente la disfonía en estos pacientes se produce por la inflamación de las apófisis aritenoides de la laringe, que se dematizan por el ácido, tienen congestión y a veces se forman granulomas porque el paciente por ahí grita y entonces las dos apófisis aritenoides posteriores pegan una con otra entre sí, lesionando la mucosa,
y eso provoca granulomas, o sea, simplemente un tumorcito de tipo inflamatorio con una úlcera en el medio. Esa úlcera, todo ese proceso, el granuloma en sí es un proceso inflamatorio donde aumenta el edema corre hacia la cuerda vocal y por eso se produce la disfonía. Por el edema de la cuerda vocal, generalmente cuando el paciente tiene procesos de laringitis erosiva posterior. Esto es sumamente frecuente que lo tengan los pacientes, sobre todo con reflujo nocturno. Las neumonitis recurrentes, como yo les decía recién, y el asma, que es un diagnóstico diferencial, porque claro, estos pacientes pueden tener, como decíamos, sibilancias también, y uno cree que el paciente tiene un asma atópico, por ejemplo, y en realidad lo que tiene es una esofagitis por reflujo. Bien. Diagnóstico diferencial, por ejemplo, del dolor retroesternal. Bueno, la enfermedad coronaria, por supuesto, es un diagnóstico diferencial. Los trastornos motores del esófago en pacientes ancianos, que tienen el esófago en cascanueces, el esófago en tirabuzón, el esófago arrosariado, por ejemplo. Son todos trastornos motores en pacientes de edad, fundamentalmente. Y en personas jóvenes, es más, pacientes con SIDA, con HIV, etcétera, las monilias, que son muy frecuentes, que son estas que ustedes ven acá, la Cándida albicans, que lo vemos así cuando entramos a hacer una endoscopía. Cuerpos extraños es otro tema que tiene que tener un diagnóstico diferencial, porque el paciente, por ejemplo, viene y le consulta por dolor retroesternal, usted dice, esto es reflujo gastroesofágico. Resulta que el paciente comió pollo, se le clavó ahí una astillita de pollo y el dolor es por eso y no es un problema de reflujo. Así que también eso hay que tenerlo en cuenta, los cuerpos extraños. Entidades asociadas. Bueno, el embarazo, ¿por qué? Favorece el reflujo porque hay una mayor concentración de progesterona que relaja el esfínter esofágico inferior y aumenta en estas pacientes la presión intraabdominal. Un combo completo. Aumenta la presión intraabdominal, se relaja el esfínter por la progesterona, entonces condiciona el reflujo gastroesofágico. Esto ya lo hemos hablado, del Zollinger-Ellison, y las patologías asociadas a dermatomiositis, polimiositis, escleroderma también lo hemos hablado. Y un detalle importante son las sondas nasogástricas. Cuando en una sala de terapia se le coloca al paciente una sonda nasogástrica, ustedes tienen que saber que ese paciente después de 48, 72 horas ya tiene una esofagitis por reflujo. Porque la misma sonda que pasa por el esfínter esofágico inferior está condicionando de que el estómago, con su secreción, a través del canal ese que se forma entre la sonda y la mucosa, pasa líquido hacia arriba, ese líquido queda entre la sonda y la mucosa, y cuando uno ve a un paciente que ha hecho una gastritis erosiva en una sala de terapia, por ejemplo, y hace una endoscopía, uno puede ver perfectamente debajo de la sonda cómo está todo necrotizado, de un color marrón, que está justo, digamos, debajo de esa sondita nasogástrica. Así que esto también es importante. ¿Qué complicaciones puede tener la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Bueno, la esofagitis, como decíamos, estamos hablando de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Una complicación es la esofagitis, que es bastante frecuente, como ven ustedes acá. Una erosiones que puede tener el paciente, superficiales, o una úlcera esofágica, puede tener hemorragias. Y claro, todas estas úlceras y erosiones en general curan con estenosis. Esto es realmente complicado porque después para poder abrir, digamos, esas zonas tenemos que usar digamos, hacer dilataciones neumáticas que no se pueden hacer más de 3 o 4, por ejemplo, en un paciente porque se puede correr el riesgo de la ruptura del esófago. Hacen una mediastinitis y se muere el paciente. O sea, es muy complicado. Y otra complicación es el mismo esófago de Barrett, que ya vamos a ver un montón de fotos por acá. Acá tienen, por ejemplo, distintos grados de esofagitis. Fíjense, esto sería un grado 1. Esto acá ya es más confluente. Este está entre un grado 2 y un grado 3. Acá tenemos un grado 3, 4. Y acá tenemos la úlcera. Fíjense en esto blanco que se ve acá, es una úlcera, incluso con hemorragia. Y acá son úlceras lineales del tercio también inferior, con erosiones y hemorragia.
Bueno, fíjense en esta que fue de estos días también. Fíjense que zona totalmente erosionada con una pequeña capa de fibrina blanca debajo. ¿Cómo podemos clasificar a esa esofagitis? Bueno, esto no es tanto para ustedes, más para los gastroenterólogos, es con la clasificación de Savary-Miller, por ejemplo, que es grado 1 eritema, el grado 2 erosiones no confluentes, un grado 3 ya las erosiones son confluentes, como decíamos recién, y un grado 4 son las lesiones, como ven acá, lesiones severas, ulcerativas, que esto por supuesto después va a dar estenosis, y lo que ven abajo, que sería el esófago de Barrett. Esta lengüeta que ustedes ven acá, que parece una lengua asalmonada, es el Barrett. ¿Cómo podemos estudiar a estos pacientes? Bueno, lo podemos estudiar, por ejemplo, con pHimetría y manometría esofágica de 24 horas. Esto es interesante cuando creemos que el paciente tiene reflujo biliar, por ejemplo, o reflujo nocturno. También para conocer la presión del esfínter esofágico inferior, o si vemos si puede ser que el paciente estemos en presencia de una acalasia, que es una hipertonía del esfínter, es al revés, ¿no es cierto? Bien, y eso nos permite conocer el número de reflujo en 24 horas, los episodios de reflujo diurno, los episodios de reflujo nocturno, cuánto tiempo permanece, si permanece el ácido más de 5 minutos en la mucosa, sobre la mucosa del esófago, etc. O sea, es un estudio interesante para hacer. Esta es una foto donde ustedes ven ¿cómo es? Este sector, este receptor, digamos, no se llama receptor, tiene otro nombre, que se encuentra a nivel del esfínter esofágico inferior. Este está 2 centímetros por arriba y este está 2 centímetros por abajo. Estos son los que están midiendo tanto la parte de pH como la parte de manométrica, porque son mixtos los que hay ahora. Incluso también hay otros que miden impedancia y demás, pero lo principal es eso que le estoy diciendo yo. ¿Qué estudios pueden hacer ustedes? Bueno, la radiografía no es lo aconsejable, pero ustedes a veces están en ciudades pequeñas donde no hay sanatorios o tienen centros asistenciales pequeños que no cuentan más que a veces con un pequeño aparato de radiografías, donde por ahí pueden llegar a hacer alguna seriada de esófago gastrodenal, a veces con doble contraste. Bueno, eso lo ayudaría a ustedes a ver si el paciente tiene una hernia hiatal o si tiene un cáncer esofágico, eso, o un cáncer gástrico del techo, de la zona cardial. O sea, para eso le puede servir la radiología, pero no para otras cosas. Lo que realmente hace el diagnóstico acá en una enfermedad por reflujo gastroesofágico es la endoscopía. Y esta endoscopía tiene que tener las biopsias correspondientes, 2 en el esófago, más que nada si ustedes ven esa lengüeta asalmonada del Barrett. Después tiene que tener 2 en el cuerpo gástrico, 4 en el antro gástrico, en la cara anterior, posterior, en la parte superior e inferior del antro gástrico, y 2 en el duodeno. Eso es hacer una endoscopía bien hecha. Los que hacen 2, muchas veces ustedes van a ver informes que tienen solamente 2 muestras. Eso no sirve, no sirve. Hay que esperar un ratito más, hacer 5 minutos más que tarda hacer las biopsias correspondientes y hacer estudios como corresponde, si quieren hacer bien los diagnósticos. La scintigrafía con radioisótopos se utiliza para los chicos que tienen reflujo, que de entrada van al neumonólogo pensando que tienen asma y qué sé yo, no resultan las vacunitas ni los estudios que le dan en neumonología y por ahí a alguien se le ocurre decir, ¿por qué no consultar con el gastroenterólogo? Y para no hacerle una endoscopía, si es un chico chiquitito, que se puede hacer perfectamente, les aclaro, pero en realidad uno puede hacerle a ellos una scintigrafía con radioisótopos y ver si tiene un vaciamiento gástrico normal o un retardo en el vaciamiento
Es un método en general no invasivo, bien tolerado, con bajas dosis de radiación en los niños, y esto se puede hacer bastante bien para ver el tipo de tránsito esofágico que tiene y el reflujo gastroesofágico. Se usa en algunos momentos, se pueden pedir, no es muy frecuente. ¿Qué tratamiento hacemos en este paciente que tiene una enfermedad por reflujo gastroesofágico? Primero, la prohibición en la ingestión de grasas, de chocolate, de alcohol, vinagre, café, picantes, las especias, que todas aumentan la secreción ácida gástrica, la sustancia hiperosmótica, hablamos de Coca-Cola, por ejemplo, las salsas, los fritos, por las mismas grasas, y la menta, como habíamos dicho. Eso sería dentro de la dieta lo importante. Evitar las ingestas voluminosas, especialmente aquellas que tienen además líquidos gasificados, el tabaco, no fumar, elevar la cabecera de la cama 10 centímetros, no con almohadas, sino directamente con 2 tacos en las patas de la cama, en las patas de la zona de la cabecera de la cama. Evitar acostarse después de las comidas, hay que descansar por lo menos 90 minutos, que es lo que lleva la evacuación gástrica. La parte alta del estómago tarda 45 minutos, porque es como un reloj de arena, entonces 45 minutos después todo ese contenido alimenticio pasa a la zona antral. Ese reloj de arena es una contracción que tiene el estómago en la zona media del estómago, y entonces está otros 45 minutos en la zona antral. En total son 90 minutos. Bien. Tenemos suspensión de drogas agresivas también, anticolinérgicos, por ejemplo, las buscapinas y todo eso favorecen el reflujo gastroesofágico. Termina en 9 minutos. Bueno, vamos a hacer más o menos rápido. Teofilina, teofilina, la progesterona, el isoproterenol, las nifedipinas, que son bloqueadoras de los canales del calcio y por eso relajan el esfínter esofágico inferior, el diltiazem, también otro bloqueante de los canales del calcio. La disminución de peso es fundamental en los pacientes que quieren mejorar de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, y evitar ropas muy ajustadas. Perfecto, sigamos, porque parece que tenemos 9 minutos más antes de que se termine este cosito. Tratamiento farmacológico. Antiácidos, yo les recomiendo fundamentalmente el sucralfato. Prokinéticos, acá tienen la domperidona, el cinitapride, el itopride. Esos son prokinéticos que lo que hacen es limpiar el esófago, aumentar las contracciones musculares del esófago, y entonces van provocando el clearance o limpieza del esófago. Los inhibidores de bomba son fundamentales. Omeprazol en lo posible no se usa mucho ya ahora, salvo por cuestiones económicas, porque es el más barato, pero si no, conviene usar pantoprazol o esomeprazol. El sucralfato, que yo ya le había nombrado, los alginatos salieron ya de la Argentina, no están, eran algas que se suspendían en el líquido gástrico, en el jugo gástrico, y cuando iba a producirse el reflujo, esas algas se pegaban en la superficie y eran bastante buenas. Lástima que se fue el laboratorio. Bien. En las enfermedades por reflujo gastroesofágico complicada tenemos cirugía antirreflujo. La principal es la fundoplicatura parcial de Nielsen, fundoplicatura total no parcial de Nielsen, a través de la forma o cirugía laparoscópica. Esa es la que se usa, pero muy pocos pacientes se envían a una fundoplicatura de Nielsen. ¿Por qué? Porque muchos de ellos resuelven el problema de reflujo, pero después queda el esfínter muy apretado y tienen problemas de disfagia. Así que, si bien ya hay mucha experiencia en este tipo de cirugía, en lo posible uno trata de no mandar a estos pacientes, porque aparte con el tratamiento que hemos hablado, andan muy bien. Vamos a hacer rápido acá. La esofagitis alcalina es producida por el reflujo ácido y biliar, fundamentalmente en los pacientes que tienen esófago duodenoanastomosis, que han tenido cáncer gástrico, en los esófagos yeyuno anastomosis, en la gastrectomía de tipo Billroth 2,
en los pacientes que tienen gastrostomía con vagotomía, piloroplastias y en los colecistectomizados. Es acá donde ustedes tienen que apuntar. Acá hay siempre pacientes con esofagitis por reflujo. Bueno, acá la pHimetría va a ser de mucha utilidad, la endoscopía también, porque nosotros vemos ese reflujo biliar. Y en los aspectos clínicos tenemos dolor retroesternal, más importante que cuando es ácido. Hay disfagia, mucho más que cuando el reflujo es ácido. Eructos, que es una característica, los pacientes que eruptan mucho suelen tener reflujo mixto. Y la odinofagia, como le decía, el dolor retroesternal, que es mayor. Tratamiento, bueno, proquinéticos, cinitapride, domperidona, por ejemplo, itopride, sucralfato e inhibidores de la bomba. Pasamos rápidamente al esófago de Barrett. Este esófago se caracteriza por la presencia de este epitelio asalmonado, como ustedes ven aquí en la imagen, como una lengua, que puede ser larga, de más de 3 centímetros, esto de longitud, o esófago de Barrett corto, menor de 3 centímetros. Y se caracteriza porque hay un reemplazo del epitelio cilíndrico columnar con metaplasia intestinal, es decir, que acá hacemos biopsia y hay células caliciformes que caracterizan a la metaplasia intestinal. Eso, por supuesto, no tiene que haber aquí en el esófago, y cuando encontramos las células caliciformes, se trata entonces de un esófago de Barrett. Las células caliciformes las pueden ver acá, de color azul, que están tenidas con Alcian Blue, y aquí estas son esas células globulosas blancas que se ven aquí, que están con una hematocilina eosina. Acá tienen un Barrett con una esofagitis, y el esófago de Barrett. Yo les voy a mostrar imágenes más rapidito. Miren ustedes este segmento corto de Barrett, menor de 3 centímetros, y acá tienen un segmento largo de Barrett, esto tiene mucho más de 3 centímetros. Y acá, con un MBA, que es una técnica que usamos con el endoscopio, nosotros podemos ver perfectamente la zona del esófago de Barrett, que es como una cromoendoscopía a través del MBA. Es fantástico, esos son los equipos modernos que tenemos ahora. Bueno, aquí hablábamos ya del epitelio columnar, reemplazado con metaplasia intestinal y células caliciformes, que es lo que la caracteriza. Acá tenemos la tinción de Alcian Blue, por ejemplo, de azul de metileno. Fíjense con el azul de metileno, la coloración muestra la disfagia en áreas focales que están disminuidas en la intensidad de la coloración. O sea, podemos hacer con el endoscopio, a través del canal de biopsia, ponemos coloración azul de metileno y hay zonas que se tiñen mucho menos. Bueno, esas áreas son importantísimas porque pueden ser las áreas de displasia, como ustedes ven acá. Es decir, de displasia severa, es decir, que esta esofagitis o este esófago de Barrett tiene aquí un área ya prácticamente cancerosa, cuando es severa. Las complicaciones del Barrett son la ulceración, la estenosis y el adenocarcinoma. Podemos hacer, cuando tenemos úlceras de Barrett, por ejemplo, o para el mismo Barrett, podemos hacer una técnica con argón plasma también de coagulación, con el mismo endoscopio. Fíjense en ustedes esta úlcera, que a veces puede tener una displasia leve, y entonces uno puede hacer o displasia moderada, y uno puede hacer esta técnica de coagulación y no tiene que mandar al paciente a cirugía. Acá una úlcera de Barrett, como ven ustedes ahí. Aquí tenemos un adenocarcinoma, arriba de ese esófago de Barrett. Fíjense en esta zona sobreelevada, corresponde a un adenocarcinoma, y para poder ver la profundidad de esta lesión, nosotros podemos hacer una eco-videoendoscopía, con la cual podemos ver qué profundidad tiene esto. Eso es muy importante para establecer el pronóstico y qué tratamiento vamos a hacer en el paciente. La presencia de epitelio de Barrett
ante la presencia de epitelio de Barrett, lo fundamental es realizar exámenes endoscópicos periódicos. Yo no tengo la costumbre de hacerlo una vez por año a los pacientes, buscando la displasia severa, que ese es el problema más importante. A veces podemos encontrar alguna displasia leve, pero tenemos otra forma de actuar cuando encontramos eso. Y acá está. En el Barrett con displasia leve podemos usar técnicas endoscópicas de coagulación con argonplasma, como yo les mostré recién. En la moderada podemos hacer mucosectomía, también una técnica endoscópica, sacando la parte de la mucosa, que es un poquito arriesgado porque puede haber perforación, pero bueno, esta es una técnica. Antes de sacarle el esófago, sacamos un Barrett que tiene una displasia moderada, que ya sabemos que esto va a ir al cáncer. Y un Barrett con displasia severa o adenocarcinoma, ya directamente eso va a la esofaguectomía. Bien, eso es, acá tenemos los controles que se deben hacer, como yo les decía, una vez anual, alguna vez por año, cada 12 meses. Y el tratamiento quirúrgico con procedimientos antirreflujo descarta las complicaciones de la enfermedad por reflujo, pero solo en pocos casos se ha observado la regresión del epitelio columnar, por lo cual persisten los mismos factores de riesgo de degeneración maligna que puede haber en estos pacientes. A ver por dónde estoy. Vamos a hablar ahora un poquito de hernia hiatal, muy rápidamente. Simplemente con la ¿Profe? foto. Sí. Igual ya se está por cortar. Sí, pero estas son fotos muy rápidas, van a ver ustedes. En la hernia hiatal, estas las vamos a pasar. Le voy a pasar, miren, esta es una hernia, esta